votante de ayer y la sorpresa, que muy pocos observaron previamente, que es la victoria del oficialismo, de Sergio Massa. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día. ¿Tu primera reflexión? No, bueno, creo que ha sido una elección, bueno, muy importante. Creo que la ciudadanía, en- bueno, entendió que en esta elección se definían cosas y bueno, y lo que quedó plasmado es que había dos opciones muy claras, sobre todo en términos de lo que nosotros veníamos charlando, que era las salidas de la crisis y en ese sentido, bueno, creo que Sergio Massa ha hecho una gran elección. Milei retuvo el porcentaje que había tenido en las primarias, con lo cual también habla de una gran elección. Y creo que, bueno, que a Patricia Bullrich le costó la campaña y también le costó la elección. Creo que era algo que se venía charlando también y bueno, y creo que en ese sentido se confirmó un poco la hipótesis de segunda vuelta entre Massa y Milei, más allá de que quizás se esperaba que Milei quede primero, pero bueno, también es cierto que Sergio Massa venía creciendo en las últimas semanas y yo creo que también explica un poco la gran elección que hizo Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires. Ujú, ujú. Casi que volvemos al principio, ¿no? Porque evidentemente el peronismo es fuerte en la provincia y Juntos por el Cambio, que sacó muy pocos votos o perdió muchos votos, fue la fuerza que más votos perdió, se recluye en la ciudad de Buenos Aires. Claramente funcionaron los aparatos. ¿Qué es lo que permite explicar la victoria de Massa? El efecto No, del temor sobre la derecha, bueno, los subsidios, los derechos que te van a sacar si no gobiernan ellos, esas acciones, el IVA, ganancias, o la estructura del aparato peronista de los gobernadores y los intendentes moviéndose a favor del oficialismo. yo creo bueno, que la estructura eh, peronista, como vos decís, creo bueno, que tiene su peso, tiene su representación, pero también entiendo que lo que se jugaban eran, bueno, dos proyectos, dos salidas a la crisis, dos proyectos de país, y creo que van a jugar eso claramente en la elección de noviembre, y creo que también Sergio Massa era el instrumento de alguna manera para frenar, bueno, un poco las ideas de Milei. Creo que si no, tampoco se entiende solamente por una cuestión de aparato. Yo creo que en ese sentido hay bueno, el crecimiento electoral de Sergio Massa fue muy importante Mm. y creo bueno, que también hay, bueno, una comprensión del electorado respecto a la situación que vive la Argentina, más allá de que es el ministro de Economía, de una situación Sí. de crisis económica, Eso te con una quería inflación preguntar. alta. ¿Cómo se explica lo que muchos dicen síndrome de Estocolmo? Es decir, que la Argentina en su peor momento económico vote al ministro que nos llevó a tener, no sé, 2 millones más de pobres en su propio periodo, casi 50% de la población en la pobreza, la inflación récord después de 30 años, bueno, la devaluación, todo lo que ya sabemos. Yo creo que ahí hay una diferenciación respecto a lo que fueron los 3 años de gobierno, bueno, fundamentalmente, digamos, ¿no? Con la gestión económica de Martín Guzmán y la decisión política de Alberto Fernández. Yo creo que cuando uno mira, sobre todo después del acuerdo con el Fondo Monetario o la renegociación con el Fondo Monetario Internacional, ve que la gestión de Sergio Massa en el gobierno, en el Ministerio de Economía no tiene nada que ver con ¿Pero no esos la 3 años, empeoró? digamos, ¿No ¿no? la empeoró, Pablo? ¿La gestión Massa? ¿Cómo? A nivel económico, los datos no dicen que... Sí, los datos marcan eso. Ahora, lo que también marca la gestión de masa es que la necesidad de una recomposición de esa pérdida, sobre todo de ingresos de los sectores trabajadores y los sectores populares. Creo que eso se entiende también en un contexto, ¿no? Frente a Ujú. un proyecto de Milei que plantea, bueno, un escenario económico de un proyecto financiero, ¿no? Con un tipo de cambio muy alto, que eso implica también Claro. de licuar ingresos, apropiación regresiva de los ingresos bueno, y más allá de algunas cuestiones alocadas que escuchamos en la última semana, también marca un perfil si vos querés, de seriedad
respecto a la salida de la crisis. Y en ese sentido yo creo que Sergio Massa mostró firmeza respecto a cómo resolvió el problema o cómo encaró el problema de la corrida cambiaria. Claro. Creo que eso también hay un perfil muy distinto a Alberto Fernández en ese punto. Y creo que son elementos que explican una elección compleja. Yo creo que no hay un elemento que explique todo, sino que, claro, es un conjunto de situaciones. Pablo, buen día, Abel Lebleche te saluda. Creo que hola, sobre Massa y la estrategia, ¿no?, que puede llegar a implementar de acá al balotaje, todos tenemos como alguna previsión, ¿no? Podemos saber por dónde va a ir. Pero ¿qué pasa con Javier Milei? ¿Dónde puede apalancarse? ¿Cuáles son sus puntos fuertes para captar votos? ¿O es que también por el lado de Javier Milei hay un techo y ya está alcanzado? No, eso no. Es difícil hablar de techos. Obviamente que el resultado de las PASO y el resultado de la general marcan que no ha crecido demasiado, no ha podido crecer. Ahora, yo creo que ese apalancamiento que vos planteás, él lo planteó ayer en su discurso, respecto de salir a buscar el votante anti-kirchnerista, antipopulista, quizás de Patricia Bullrich, pero también entiendo que es una discusión que no sé si la sociedad ya a esta altura del partido, claro, está pensando. Creo que la idea de la unidad nacional o construir una mayoría nueva, como plantea Sergio Massa, quizás hoy pueda llegar a ser más atractiva, sobre todo porque hay un sector del radicalismo que estaban juntos, que no ve como opción viable a Milei, no solamente desde los dirigentes, sino también de la base electoral. Y creo que eso es una dificultad, y creo que el discurso de Milei de ayer, me parece que es un discurso que le achica un poco el campo de interpelación con el electorado. En cambio, me parece que el de Sergio Massa fue más amplio, trata de dialogar con otros sectores. Y habrá que ver, van a ser 28 días muy largos y muy intensos.